México está viviendo momentos históricos. En más de 2 meses de trabajos legislativos, en la Ciudad de México hemos visto que van duro contra la corrupción y a favor de la austeridad. Y se legislará a favor de los que menos tienen, principalmente los grupos vulnerables. Esta noche, en Frente a Frente, hemos invitado al presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Eduardo Santillán Pérez, un político con amplia experiencia como servidor público y en el ámbito legislativo. Quédese con nosotros esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Y esta noche me da muchísimo gusto recibir aquí en este foro al diputado Eduardo Santillán. Él es el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. Eduardo, bienvenido, gracias por estar Lolita, qué gusto. Es un placer estar contigo y con el auditorio en una charla, como siempre, tan interesante, amena y simpática contigo. Muchísimas gracias, Eduardo. En el caso, por ejemplo, de Procuración de Justicia, este tema a mí me interesa de manera muy particular, sobre todo porque he tenido la oportunidad a lo largo de muchos años de estar haciendo un programa con la Secretaría de Seguridad Pública. He podido constatar, ver el trabajo que se hace a través de la Secretaría y de todos los policías en esta ciudad. Y una de las cosas de las que me he percatado es que los policías cumplen con su chamba, presentan al delincuente, pero el momento en que están enfrente del Ministerio Público, ahí es donde la puerca tuerce el rabo. Y ahí es donde tenemos una nueva legislación y desde luego, pues tenemos como una puerta circular, entran por una puerta, pagan una multa verdaderamente ridícula y absurda y salen por la misma puerta, hasta burlándose de los policías. ¿Qué es lo que tenemos? Una procuración de justicia reprobada en la Ciudad de México. Claro. Bien lo señalas, tenemos un alto nivel de impunidad. Más del 80% de las personas que inician una investigación ministerial, menos del 20% concluyen con una sentencia. Entonces, el nivel de impunidad que tenemos en este momento en el país y en la ciudad, pues es brutal, terrible. Porque entonces resulta que es barato cometer un delito, claro, ¿no? Claro. Es barato hacer un robo a casa habitación, a transeúnte, es barato, pareciera, hacer un robo en transporte público. Y esto se debe efectivamente a que teníamos un diseño institucional que permitía eso, que tú has señalado de manera muy acertada. Déjame decirte que la Constitución de la Ciudad de México, que entró en vigor el 17 de septiembre de este año, establece uno de los cambios fundamentales, que es vamos a pasar de la Procuraduría, como hoy la conocemos todavía, a un esquema de una fiscalía. Bien. Esto es más allá que el cambio del nombre. Es un proceso que estamos planeando en aproximadamente un año y medio, que nos va a permitir cambiar radicalmente la percepción de la persecución de los delitos. En primer lugar, vamos a tener un fiscal autónomo. Eso es. El fiscal dejará de ser nombrado por la jefatura de gobierno, va a ser un fiscal nombrado por el Congreso, un fiscal que no va a hacer su trabajo en base a una consigna de carácter político. La Procuraduría, las procuradurías se habían venido manejando como instrumentos políticos. Claro. Y entonces era a utilizar los instrumentos de la Procuración de Justicia en un ámbito estrictamente político. O sea, no va a haber fiscal carnal. No va a haber fiscal carnal. Y algo bien interesante, es la primera vez en donde estamos diseñando la institución antes de crear la ley. Mira. Acabamos de crear una comisión técnica integrada por 7 expertos de reconocidísimo prestigio, que son los encargados de tener el diagnóstico de la Procuraduría y diseñar la nueva Fiscalía. ¿Qué es lo que debemos de garantizar en una Fiscalía? Primero, que sea autónoma.
que no tenga un contenido político sus investigaciones. ¿Qué es lo segundo que vamos a garantizar en este nuevo diseño? Que haya una adecuada coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la nueva Secretaría, y la Fiscalía, de tal manera que los operativos y la política de combate contra la delincuencia en la Ciudad de México tenga una adecuada coordinación. O sea, se cierre la pinza finalmente. Así es. La otra es, vamos a profesionalizar a la Fiscalía. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Como tú bien lo señalas. Va uno a un ministerio público, se inicia una carpeta de investigación y es documentos y documentos y documentos. Y cero investigación. Cualquier cantidad, ¿eh? Y cero investigación. Sí, sí. ¿No? Oye, pero ¿cuándo fue el investigador a hacer una revisión? ¿Cuándo fue un perito? ¿Cuánto tiempo se tarda un perito? Entonces, vamos a hacer un cambio radical. Es menos trámites y más investigaciones. Muy importante. De tal suerte que necesitamos, en primer lugar, generar un servicio civil de carrera y una profesionalización de los agentes del Ministerio Público. Exactamente. Van a ser ahora mediante concurso de oposición abierto y mediante un proceso de servicio civil de carrera que el Ministerio Público pueda hacer su trabajo de manera adecuada. La otra es necesitamos reforzar la investigación de los delitos. Necesitamos, por un lado, segmentar de manera muy importante cómo se persiguen los delitos. Hay una serie de delitos de alto impacto, que son los delitos en los que debe de haber cada vez una mayor investigación. El homicidio, la violación, el robo a casa, habitación, de tal suerte que ahí en donde tenemos una delincuencia organizada que tiene muchos instrumentos económicos de armamento y de organización, es en donde necesitamos reforzar la inteligencia. Pero a ver, Eduardo, ya dejó de ser delito grave la aportación de armas. Es un tema... O sea, esto no puede ser verdaderamente. Además, tú sabes que han llegado a prender a delincuentes que están cometiendo delitos con armas réplica. Armas réplica. Y entonces, ¿sabes qué? Pues es de juguete. Como no es un arma real, pues entonces no cuenta. A ver, no puede ser. Necesitamos no solamente endurecer las penas, eso es algo fundamental. Necesitamos que haya investigaciones adecuadas. Claro. Porque el problema que tenemos es, te doy un ejemplo. El Ministerio Público que inició la carpeta de investigación es distinto al Ministerio Público que hace la consignación. Y es distinto al Ministerio Público que acude ante el juez. Y entonces uno de los problemas que tenemos es que llega un Ministerio Público a una audiencia y le dan un expediente que tiene que revisar en 5 minutos y que tiene que argumentar ante el juez conductas que no sabe. No se puede. Algo que vamos a cambiar fundamentalmente es que el agente del Ministerio Público que inicia la carpeta de investigación es el que concluye el juicio. Eso es perfecto. De tal manera que sea... que conozca el caso. Que Claro. conozca el caso. Claro. ¿Por qué? Porque se enfrenta ante un abogado particular que trae el conocimiento de todo el expediente. Y le están pagando. Que le están pagando. Claro. Y el propio juez que no recibe los elementos suficientes del Ministerio Público. Ese es uno de los cambios fundamentales que vamos a realizar. Necesitamos mayor investigación. Por ejemplo, tan solo en materia de homicidios. El día de hoy ni siquiera se segmentan los homicidios. Porque de entrada, las primeras 24 horas cuando se comete un homicidio son fundamentales para establecer cuál es el móvil probable del homicidio. Y hay una investigación muy definida si se trata, por ejemplo, de temas personales o si se trata de delincuencia organizada. Por supuesto. El día de hoy no tenemos protocolos que nos permitan determinar si la hipótesis es A, hay que seguir este procedimiento, pero si es B, hay que seguir este otro procedimiento. Claro. Necesitamos, por lo tanto, poder segmentar. Y algo muy importante que es que todos los delitos de baja cuantía tienen que ser delitos y carpetas de investigación que muy rápidamente se puedan estar resolviendo. Claro. Ahí se requiere que de manera inmediata el Ministerio Público pueda actuar y tenga todos los elementos para poder procesar de manera adecuada.
necesitamos que todas las bases de datos de la ciudad estén coordinadas. Y algo fundamental, que también a la víctima se le dé un trato adecuado y no se revictimice. Entonces, esta transformación que se hará a la Fiscalía, lo interesante es, primero estamos diseñando. Hay casos muy importantes de fiscalías. Te pongo el caso, por ejemplo, de Guatemala. ¿A qué nivel ha llegado la autonomía de la Fiscalía en Guatemala, que ha procesado a expresidentes? Por supuesto. Tenemos casos exitosos en México de fiscalías. El caso de Chihuahua es un caso exitoso en donde se ha podido establecer un nuevo mecanismo de fiscalía. El caso de Chile vale la pena también analizarlo, de tal manera que primero los expertos y conocedores de la materia nos van a definir, esta tiene que ser el diseño de la Fiscalía, y a partir de ahí vamos a realizar todos los ajustes a la ley para que tengamos una Fiscalía muy clara. Y ha sido un compromiso muy preciso de la doctora Sheinbaum de que este va a ser uno de los temas fundamentales. Y tendremos una gran ventaja, que será, vamos a reforzar mucho la inteligencia, no el espionaje que hacia los competidores políticos, sino las áreas de inteligencia policíaca. Área de inteligencia, por ejemplo, es fundamental para determinar los modus operandi y las bandas que tenemos en robo a casa habitación. Correcto. Entonces, ahí hay toda una serie de modus operandi que requerimos reforzar las áreas de inteligencia. Necesitamos reforzar las cámaras de vigilancia en la Ciudad de México. No. Tenemos un rezago. Porque hay que recordar que fue en la administración de Marcelo Ebrard cuando se colocaron esas cámaras. Sí. Ninguno de nosotros tiene un teléfono hoy prácticamente del 2009. Obvio. Las cámaras sí. Exacto. Entonces, todavía tenemos cámaras en sistemas analógicos. Han disminuido de manera importante el funcionamiento de cámaras. Hay que reforzar. Tenemos que modernizar el sistema de cámaras en la Ciudad de México. Seguramente a muchos de tu auditorio les ha sucedido que a veces hay un incidente delictivo y dice, ahí está uno la cámara, y cuando se da la investigación no sirve. O a veces ni siquiera hay cámara. ¿Sí? O no hay cámara. Entonces, el tema de cámaras resulta fundamental. Sin duda. El esquema en materia de seguridad pública también se va a reforzar de manera muy importante. Se va a establecer una dirección general de seguridad pública en cada una de las 16 alcaldías. Entonces, bueno, desde algún lugar de Europa tenemos a José Luis Belmar con Una mujer en la historia. Cada niño merece un hogar propio, fue el lema de la abuelita Holt, como fue conocida Berta Holt, pionera en el campo de la adopción internacional de miles de niños. En 1956, Berta Holt estableció la agencia Servicios Internacionales Holt para Niños, para ayudar a cientos de personas interesadas en adopciones en otros países. Berta desafió a la entonces establecida política de que fueran parecidos los padres con los niños adoptados, y demostró que las diferencias en raza u origen no eran barreras para formar familias fuertes. Berta Holt también apoyó a niños con necesidades especiales y planeó y diseñó el Centro Islam en Corea para acomodar niños con incapacidades físicas, y desarrolló principios para el cuidado temporal de infantes, los cuales todavía se usan como modelos. La abuelita Holt, quien nació en Estados Unidos en 1904 y murió allí mismo en el 2000, recibió numerosas condecoraciones y honores, y su agencia es regularmente consultada por el Congreso estadounidense y muchos países europeos. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a Una mujer en la historia, Berta Holt. Eduardo, te agradezco tanto que hayas estado esta noche aquí conmigo, y queda la invitación abierta porque tenemos una lista interminable de temas que debemos de tratar y sobre todo compartir con todo nuestro auditorio. Muchísimas gracias. A tus órdenes, qué gusto. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.